Episodio número 3087. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios. Estamos alcanzando ya este martes 8 de abril. La pregunta de Isaac: ¿dónde está el Cordero? En el marco de esta lección número 2, el Génesis como fundamento, con el texto a memorizar de Juan capítulo 1 y el versículo 29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1 y el versículo 29. De esta manera iniciamos el programa en el día de hoy con un programa bien cargado de informaciones, y qué bueno que podemos seguir expandiendo este conocimiento. Y básicamente ya durante estos días iniciamos el pasado sábado domingo hablando acerca del principio de la primera mención. Luego, en la parte de ayer lunes, la comprensión del amor de Dios. Y para hoy la pregunta de Isaac: ¿dónde está el Cordero? Recuerden que este programa está al aire en diferentes plataformas. Recomendamos a todos los que puedan ir al canal de YouTube, pueden hacerlo para que de esa manera también otros puedan seguirlo escuchando. Si a usted le gusta compartir este audio por medio de los podcasts, también está disponible. Y estamos también disponibles a través de Esperanza TV. De paso, Esperanza TV es la plataforma oficial de la división norteamericana, y de esa manera usted puede no solamente escuchar este contenido, sino otros contenidos que ellos tienen. Para acceder a esta plataforma de Esperanza TV, simplemente usted pone en una página, en un buscador, esperanzatv.net. Así como lo escucha, todo pegado, esperanzatv.net. Y así acceder, como le dije, a esta información y otras informaciones que también son de mucha ayuda. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición, con Omar Medina. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que puedas darnos la sabiduría necesaria para no solamente entender esta lección, sino también poder compartirla, estar hábiles, oh Dios, como en este caso recipientes para poder ser llenados por ti, y así también compartir lo que hemos podido disfrutar gracias al poder de tu palabra. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La pregunta de Isaac: ¿dónde está el Cordero? La primera mención bíblica de un Cordero aparece en Génesis capítulo 22. Es decir, en la misma historia que menciona por primera vez el amor. Así que ya hay dos cosas que se mencionan por primera vez en la Biblia, y específicamente en el libro de Génesis y el capítulo 22. Repetimos, en primer lugar se menciona el amor, pero también se menciona el Cordero. El Cordero es uno de los símbolos más recurrentes del Apocalipsis, donde Jesús es llamado el Cordero más de 20 veces. En una de las escenas más impactantes del libro, la visita de Juan a la sala del trono de Dios, en los capítulos 4 y 5, el Cordero desempeña el papel central. Y no es para menos que nosotros nos adentremos en este estudio, ya que
el Cordero es una figura muy importante, no solamente en el libro de Apocalipsis, sino en toda la Biblia, como veremos a continuación. Se nos invita a leer Génesis capítulo 22, versículos 7 y 8. Ahí está la primera mención en Génesis 22, 7 y 8. Éxodo capítulo 12, versículos 3 al 13. Éxodo 12, del 3 al 13. Y Apocalipsis capítulo 5, versículos 5 al 10. Para responder a la pregunta, ¿cómo nos ayuda la historia del casi sacrificio de Isaac a entender el uso simbólico de los corderos? ¿Y cómo se relaciona esta historia con lo que ve Juan en Apocalipsis 5? Acompáñame a la lectura de la Santa Palabra de Dios. Génesis capítulo 22, versículos 7 y 8. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Ahí está lo que dice Génesis capítulo 22, versículos 7 y 8. Ahora veamos lo que dice Éxodo capítulo 12, versículos 3 al 13. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho, de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Ahí está lo que dice Éxodo capítulo 12, versículos 3 al 13. Sigamos entonces con lo que dice Apocalipsis capítulo 5, versículos 5 al 10. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviado por toda la tierra. Y vino, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro,
los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Tenían todos arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ahí está lo que dice Apocalipsis capítulo 5, versículos 5 al 10. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿cómo nos ayuda la historia del casi sacrificio de Isaac a entender el uso simbólico de los corderos? ¿Y cómo se relaciona esta historia con lo que ve Juan en Apocalipsis 5? Aquí escribí: los corderos que se utilizaron para el sacrificio, o los que se utilizaban para el sacrificio, mejor dicho, son un símbolo del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por esto, en Apocalipsis 5, la imagen es vívida y gráfica para Juan, quien ve un cordero como inmolado, es decir, a Jesús, intercediendo por su pueblo luego de su gran sacrificio. Esto fue lo que escribí yo. ¿Qué escribiste tú? Muy interesante el hecho de que vemos claramente la primera mención de un cordero en la Biblia, el cual aparece precisamente en la pregunta de Isaac: ¿dónde está el cordero? Curiosamente, el resto de la Biblia responde a esa pregunta con lujo de detalles. Los otros 38 libros del Antiguo Testamento conducen al lector por un camino en el que la pregunta de Isaac es respondida progresivamente con más y más detalles, desde los rituales de la Pascua hasta el primer trabajo de David y en adelante. Toda la historia bíblica está salpicada de innumerables profecías mesiánicas que anticipan la respuesta a la pregunta de Isaac. Luego, en el Nuevo Testamento, la pregunta es respondida cuando Jesús aparece en persona, ministra entre su pueblo y entrega finalmente su vida como sacrificio en la cruz. Eso es parecido a lo que escribí con relación a que, por eso Juan ve esa imagen vívida. Él lo está viendo porque ya había sucedido en el tiempo de Juan, y él precisamente es el que escribe y data, así como otros evangelistas, el hecho de cuando Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este hecho es porque precisamente está narrando lo que Cristo hizo como el verdadero sacrificio, de los cuales los otros eran simplemente una sombra, eran una especie de ilustración de lo que Jesús iba a hacer y lo que realmente hizo en la cruz del Calvario. Veamos entonces la primera mención de un cordero en el Evangelio de Juan, cuando se dice todo esto, tal y como se lo mencioné en Juan capítulo 1 y el versículo 29, incluso hasta el 34. Daría la impresión de que Juan el Bautista estuviera respondiendo la pregunta de Isaac en un escenario que no podría ser más apropiado. La pregunta de Isaac es: ¿dónde está el Cordero? Y la respuesta de Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es como una conexión sumamente interesante. Los pecadores se arrepienten y se sumergen en el agua del bautismo, que simboliza la muerte del pecador y el comienzo de una vida nueva. En este contexto, Jesús, el Cordero de Dios, aparece súbitamente y, según el relato de Mateo, los cielos se abren para anunciarlo. Tal y como lo dice Mateo 3:17, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. En el caso de Abraham e Isaac, la voz del ángel del Señor
anuncia también desde el cielo la solución divina para el problema. ¿Recuerdan cómo estudiamos en la parte de ayer, Génesis capítulo 22, cuando el ángel le da voces y le dice, Abraham, Abraham? O sea, esa misma proclamación desde el cielo es la que se da en ocasión de Cristo, cuando Cristo precisamente es presentado como el Cordero inmolado, como el Cordero que había de ser inmolado en ese tiempo, pero que fue inmolado obviamente en la cruz del Calvario. Cuando se entretejen todos los siglos, queda claro que Jesús es el Cordero de Dios. Es nuestro sustituto. Eso arroja mucha luz sobre nuestra comprensión del Cordero inmolado en la visión de Juan del trono en Apocalipsis. Y yo voy a añadir algo más, porque creo que es prudente. Juan capítulo 4 y capítulo 5 es la entronización del Cordero. Hay una ceremonia donde se ponen tronos, donde hay un juicio incluso de por medio, y es sumamente interesante porque la visión es magnífica, pero también algunos han entendido que ahí ya se da el veredicto final, porque hay personas que están diciendo, tú nos has redimido. O sea, gracias a tu sacrificio es que estamos aquí, y por esa razón lo ven como algo posterior incluso al milenio. Pero hay una ceremonia de entronización que se da al inicio del ministerio de Cristo en el santuario celestial, precisamente, según los cálculos, a los 50 días luego de la resurrección de Cristo, precisamente, es cuando viene la fiesta del Pentecostés. Y ahí, en esa fiesta, es cuando el Espíritu Santo desciende de una manera portentosa. Los discípulos son llenos del Espíritu Santo, empiezan a hablar como lenguas de fuego, y a la misma vez, según los estudios del libro de Apocalipsis, a la misma vez que el cielo está celebrando esto, o sea, que el Espíritu Santo está llegando a la tierra, en el cielo se está dando la ceremonia de entronización de Cristo. Es como si se le celebraran las dos dispensaciones, la dispensación del Espíritu Santo en la tierra como representante de Cristo, y Cristo asumiendo las funciones sacerdotales en el cielo. Entonces, esa ceremonia de entronización está descrita en Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5. Entonces se hace la pregunta final: ¿por qué es fundamental para nuestra salvación saber que Jesús es nuestro sustituto? ¿Qué esperanza tendríamos sin Él como sustituto, especialmente en ocasión del juicio? Sobre estas dos preguntas, específicamente sobre la primera, aquí escribí: porque Jesús era, es y será siempre el único que nos salva. Por lo tanto, nuestra salvación está garantizada mientras Él sea nuestro Salvador. Por eso es fundamental que Jesús esté y sea nuestro sustituto. Ahora, ¿qué esperanza tendríamos sin Él como sustituto, especialmente en ocasión del juicio? Aquí escribí que sin Él, en ocasión del juicio, sería imposible salir absuelto. Así que sin Jesús no hay forma de que usted y yo podamos pasar ese juicio en buena lid, que podamos pasar como que hemos sido aprobados para entrar al reino de los cielos. Sin ese juicio, o sea, sin Jesús de nuestro lado, como nuestro abogado, como nuestro intercesor, como la víctima, como nuestro sustituto, sería imposible que nos salvemos. Pero gloria a Dios que estamos claros de que únicamente siendo Cristo el que está en nuestro lugar, podemos y seremos salvos en Él. Aquí el tiempo se acabó.
¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que la pregunta de Isaac, ¿dónde está el cordero?, tuvo respuesta precisamente con Juan. En el capítulo 1, versículo 29 del libro de Juan, estamos hablando, en este caso, el que respondió fue Juan el Bautista, pero el que lo escribió fue Juan el discípulo amado. Lo interesante es que el Bautista dice: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo», como entrelazando una cosa con otra, pero el mismo Juan, el discípulo amado, ve esta escena y dice en Apocalipsis que vio como un cordero de pie, como inmolado, y eso realmente da una clara y categórica característica de que Jesús es el cordero y que a nombre de él, o en el sacrificio que se entendía que él haría, todos los que sacrificaban antes de Cristo estaban precisamente haciéndolo a nombre de él, contando con esa realidad, contando con esa profecía de que Jesús vendría a morir en nuestro lugar. Y nosotros estamos en un mejor pacto porque ya no tomamos a crédito, sino a débito. Es decir, ya la cuenta está con todo el depósito de la salvación, porque ya Cristo murió en nuestro lugar y nosotros estamos en mejores promesas. Estos son verbos que la Biblia también menciona más adelante, pero qué bueno es saber que el Cordero de Dios es precisamente Cristo. Es el que nos salva y el que nos lleva a la Canaán celestial. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por el estudio de tu palabra, por habernos ilustrado esta gran lección, la cual es básica para nosotros seguir aprendiendo y seguir compartiendo con otros todo lo que tú nos has revelado. Ayúdanos, oh Dios, para que también podamos no solamente compartir esta lección, sino que podamos ser un testimonio vivo de lo que creemos, para que de esa manera, no solamente con lo que digamos, sino también con lo que hagamos, demostremos que tú vives en nosotros. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este miércoles la lección titulada La muerte. Miércoles 9 de abril, la lección titulada La muerte. Es sumamente interesante estos tópicos que se desarrollan en el marco de esta lección número 2, el Génesis como fundamento, con el texto a memorizar de Juan capítulo 1 y el versículo 29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan capítulo 1 y el versículo 29. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. Pueden hacerlo vía WhatsApp al 484-838-8989. 484-838-8989 es la vía de contacto con nuestro hermano Omar Medina y este ministerio Audios de Bendición. Recuerden, vía WhatsApp, solamente vía WhatsApp, y también pueden comunicarse directamente al correo electrónico omarmedina113@me.com, omarmedina113@me.com, y también pueden comunicarse con su servidor al 484-599-2831, 484-599-2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.